Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Alba en Pachuca, Hidalgo, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Confiamos en oración por nuestros hermanos que sufren enfermedad y oramos por las familias que han sufrido pérdida y seguimos orando por los que están en recuperación. Que la misericordia de Dios acampe alrededor de todos nosotros. En la historia del mundo no ha existido un hombre con más influencia amplia y duradera que Jesús. Según nuestros estándares sociales, económicos, educativos, Jesús sería absolutamente insignificante. La realidad es que hace más de 2000 años de su vida sigue influenciando el mundo, sigue cambiando vidas. Sería razonable preguntarnos, ¿cómo es esto posible? Un hombre que nació en pobreza, un hombre que nunca se tituló, un hombre que no creó empresas ni gobernó naciones. Nunca mandó un tweet, nunca subió un video a Instagram y nunca tuvo seguidores ni likes en Facebook. Ni siquiera escribió un libro. Sin embargo, sigue siendo polémico, relevante y seguido por mucha gente en todo el mundo. En Hebreos, capítulo 1, encontramos una lista de lo que se conoce como las excelencias o las superioridades de Cristo. Hebreos nos explica el cómo y el porqué de la persona de Jesús. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primeramente podemos ver la primera excelencia o superioridad de Jesucristo en que Él es heredero de todo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el heredero de todo lo que Dios posee. La excelencia de Jesús como heredero de todo se sustenta en los escritos antiguos y se predijo desde el Antiguo Testamento. En Salmos capítulo 2, versículos 8 y 9 nos dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Hijo de Dios es el heredero de Dios y todo lo que Dios posee. Segundamente, la segunda excelencia de Jesucristo, que nos habla Hebreos, es que Jesús es el creador. Jesús es el agente creador del mundo. La Biblia nos enseña que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Y Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nos ponemos a considerar lo infinito que es el universo, en el que cada día se descubren cosas nuevas, y cuando vemos nosotros lo magnífico de la ciencia en todas sus ramas, y que todo funciona en perfecta armonía para el sustento de la vida, podemos empezar a imaginar la magnitud incomprensible del poder, la excelencia y la superioridad de Jesús. Jesús creó el mundo, Jesús creó todo lo que en el mundo existe. Su poder de creación es tan infinito como el universo. Démosle gloria por su excelente poder creador. La tercera excelencia de que nos habla Hebreos es el resplandor de la gloria de Jesús. Nos dice: la imagen del resplandor de la gloria de Dios habla de nuestro Dios que ilumina todo. La Real Academia Española define el resplandor como una luz muy clara que arroja o despide el sol u otro cuerpo luminoso. Nosotros vivimos hoy en día en lo que muchos describirían como un mundo oscuro y tenebroso. Cuando pensamos en un mundo oscuro, algunas veces pensamos en la abundancia o la falta de luz. También la imagen viene a la mente de que es un lugar de miedo, que lo tenebroso es peligroso, quizás un callejón o una calle sin luz. El pensar que en un mundo tenebroso licita sentimientos quizás de desesperanza o de miedo.
Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús no refleja la gloria de Dios, es el mismo resplandor de su gloria. De Jesucristo viene el resplandor de la gloria de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, la luz de Jesús nos ilumina. Cuando tenemos a Jesús, tenemos el remedio en su luz para el temor. La luz y las tinieblas no pueden existir en el mismo tiempo y espacio. Y cuando aceptamos a Jesús, su luz, la luz de Él, lo ilumina todo. La luz de Jesús ilumina nuestra familia. La luz de Jesús ilumina nuestras relaciones. La luz de Jesús ilumina nuestros temores. La luz de Jesús ilumina nuestro pecado y nuestra culpa. La luz de Jesucristo trae remedio a nuestro existir. La cuarta excelencia o superioridad de Jesucristo que nos habla Hebreos nos dice que Él es la misma imagen de su sustancia. En Jesús podemos ver nosotros revelados la misma naturaleza de Dios. En Jesucristo reconocemos a Dios porque en Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo podemos ver y conocer todo acerca de Dios. Jesús no vino al mundo para conocernos a nosotros. Jesús vino al mundo para que nosotros pudiésemos conocer a Dios. Número 5. Es excelente y superior Jesucristo porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El sustento del mundo por el poder de Dios es una acción continua. No es algo que sucedió hace miles de años y que ahora ha dejado de suceder. Cada momento, cada segundo, cada milisegundo, cada instante, el poder de Dios se manifiesta activamente sustentando todas las cosas que hay en el mundo. Jesús constantemente está sosteniendo todo lo que existe. Todo lo que existe, toda nuestra vida depende de la constancia en nuestro mundo. Las constantes científicas en la física, la termodinámica, la biología, las demás ciencias, nos permiten existir en este mundo con una seguridad de resultado. Es decir, o por ejemplo, si nosotros lanzamos una manzana al aire, sabemos que va a caer. Es la constante de la gravedad. Si ponemos un objeto caliente junto a otro frío, sabemos que se pasa la temperatura del caliente al frío y del frío al caliente hasta que los dos quedan de la misma temperatura. Una de las constantes que vemos en la termodinámica. En todas las áreas de la ciencia hay constantes en las que podemos confiar y que nos permiten estudiar y entender el mundo. Nos permiten movernos en el mundo con seguridad. Si no conociéramos la ley de la gravedad, quizás alguien pensaría sensato lanzarse desde un edificio pensando que va a volar. Pero como sabemos que la ley de la gravedad existe, nadie lo va a hacer porque saben que finalmente va a encontrarse con la autoridad concreta del suelo. Si las leyes naturales rigen al mundo, nos sostienen y dan certeza del resultado. Y Jesús sostiene las leyes. Entonces toda nuestra existencia terrenal depende del sustento de la palabra del poder de Jesucristo. Cuando los científicos descubren una nueva verdad, solo están descubriendo las leyes naturales que Jesús usa para sostener las cosas que nosotros conocemos. Si usted existe hoy, es por el sustento de Jesús. Si usted me ve y me escucha, es porque Jesús le ha sustentado. Jesucristo es excelso, es superior, también porque ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El sacrificio de Jesucristo y su resultado es tan confiable y seguro como las leyes naturales en el que sustenta su palabra de poder.
El creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y tener perdón de pecados es tan seguro como lanzar una manzana al aire y esperar que caiga a tierra. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Jesús fue a la cruz, murió la muerte que nosotros merecíamos, cargó la paga y carga de nuestros pecados y tomó muerte espiritual de nuestro pecado sobre sí mismo. Si nosotros aceptamos su muerte y creemos que murió por nosotros, Él nos librará de la pena del pecado, que es la muerte, y la culpa de nuestro proceder. Ese es el gran amor que Dios tiene para el mundo. Ese gran amor de Dios es que Jesús creó todo. Jesús vino al mundo. Jesús sustenta todo, ilumina todo. Ese Dios perfecto que siendo lo supremo y exaltado vivió una vida pobre, despreciado, sufrió tortura y muerte para resucitar y dar victoria sobre la muerte a todo el que cree en Él. El gran amor de Dios es que siendo lo máximo, ninguno mayor que Él se humilló para que nosotros siendo soberbios tuviésemos perdón y vida eterna en Él. No solo por estas cosas, sino simplemente porque Jesús es Dios mismo se sentó, nos dice la Escritura, a la diestra del Padre. Se sentó a la diestra del Padre porque la mano derecha del Padre es un lugar de honor. Se sentó a la diestra del Padre porque es un lugar y es un trono de autoridad. Se sentó a la diestra del Padre porque su obra en la tierra había terminado. Él había cumplido con su propósito de encarnar en el mundo, Dios hecho hombre, para ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Se sentó a la diestra del Padre finalmente para interceder por cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios dejó el cielo y vino al mundo, siendo dueño y creador de todo. Nació como un bebé mientras sustentaba todas las cosas con la palabra de su poder. Amó a las personas mientras los clavaban en la cruz. Y ahora está con Dios, abogando por nosotros. Todo esto lo hizo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, Jesús te ama. Jesús es el Dios creador y sustentador del mundo. Jesús te ha dado vida hasta este momento para que tengas esta oportunidad de creer en Él poniendo tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias Señor por este mensaje. Ayúdanos a darte gloria en cada momento, porque tú eres excelso, tú eres superior, tú eres el Dios de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, te pedimos que si hay alguien que no conoce a Jesucristo en esta mañana, que puedan decir junto con nosotros, Señor Jesús, entiendo que soy un pecador, reconozco que necesito perdón, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que murió en la cruz por mis pecados y que su muerte me puede salvar. Hoy pido su misericordia, perdóname, Señor Jesús, sé el Salvador y Señor de mi vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios les bendiga.